Yo no sé si será una percepción mía, o estoy acertado o no, pero me da la sensación, mirando un poco a la distancia el movimiento cultural de Mar del Plata, que hay tantas olas como escritores, o escritores como olas, qué sé yo. Y uno encuentra ejemplos interesantes, ¿no? Repasando un poco la prensa local marplatense, ¿no? Por otro lado, hay que felicitar a la gente de la capital del Diario Histórico de Mar del Plata por ese excelente suplemento de cultura que tiene, donde se difunde mucho a los escritores. Pero no los escritores entrevistándolos, o sí, cuando presentan algo, pero también las publicaciones que hacen ellos, los textos, ¿no? Como en los viejos tiempos, como deberían ser los suplementos literarios, ¿no? Bueno, callate, locutor, vamos a... Yo estaba leyendo, esto cómo viene, yo estaba leyendo Piratas, naufragios y reposeras, una crónica sobre la travesía de los ingleses en las costas marplatenses, de Alejandra Dabel. Y me encantó la historia porque habla de 1742, cuando Mar del Plata ni soñaba con ser Mar del Plata, y qué pasó ahí, ¿no? Bueno, pero vamos a hablar con la autora. Alejandra Dabel está en línea, nació en Mar del Plata, es docente de profesión, directora de espectáculos de teatro y danza, guía naturalista y de patrimonio histórico. Le gusta viajar, recorre el país en busca de paisajes, personajes, historias. Publicó cuentos y textos no ficcionales en antologías y ahora está presentando La máquina de hacer feliz en su primer libro de cuentos. Alejandra, Daniel te saluda. ¿Cómo te va? Acá estamos en Radio Universidad Nacional de La Matanza. Bienvenida, ¿cómo va? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Acá Alejandra, mucho gusto. Un gusto estar en el programa. Bueno, gracias a vos. Y yo te quiero, no es para quedar bien, pero a mí me encantó de este relato que publicaste en La Capital, donde hablas de esos piratas que naufragan. Algunos se salvan, bueno, no quiero espolear, pero algunos se salvan, otros no, y en un momento decís, algunos emergieron cubiertos de arena y silencio. ¡Qué extraordinaria descripción! ¿Cómo se te ocurrió eso? Arena y silencio. Yo te felicito, apenas puedo articular 3 palabras. Cubiertos de arena y silencio. Bueno, muchas gracias en primer lugar por leer el texto. Es un texto, una historia que a mí me gusta mucho, que de hecho nació de un paseo que yo hago con gente, con turistas y con gente marplatense, que se llama de esa manera, Piratas, Naufragios y Reposeras, y les cuento un poquito la historia estando in situ, estando en Varese y viendo un poco en el vivo, claro, todos esos lugares y que se recorren ahí en la narración. Es una historia verídica. De hecho, la playa de Varese se llamó durante mucho tiempo Playa de los Ingleses. Y bueno, después se le cambió el nombre por cuestiones obvias. Claro. Y pasó a ser Varese, que fue quien tuvo la concesión de la playa, después un empresario de apellido Varese, un genovés. Claro. Pero durante mucho tiempo se conoció como Playa de los Ingleses sin saber la historia real que había detrás de esa playa. Y bueno, tuve ganas de rescatarla, de sacarla por ahí de la oralidad de ese paseo nada más, y de que la puedan conocer marplatenses y turistas y sepan un poquito más de nuestras costas. Claro, porque además la historia se remonta al 1700. ¿Encontraste documentación? ¿Cómo fue la búsqueda de eso, de pasar de la oralidad al documento? Hay bastante documentación. Yo soy devota de la biblioteca. Claro. Me gusta mucho, además de buscar en Google y en todas las facilidades que hoy tenemos ahí al alcance de la computadora. Me gusta por ahí la investigación un poquito más documental. Así que sí, en la biblioteca, en el Centro Cultural de Mar del Plata, tenemos mucha información sobre los orígenes de la ciudad y está muy interesante ir a revolver ahí. Sí, además lo que me gustó, lo interesante es que cómo conectás esa historia con el presente. Pasamos de la playa de los Ingleses a Varese, y después hay otro texto que es el faro que ilumina para afuera y el faro que ilumina para adentro, en un juego muy interesante, ¿no? Contanos un poquito eso. Sí, el faro también es un ícono de la ciudad, claro, es la postal, claro, así como es la playa, el Torreón, los Lobos, el faro es una postal. Y muy poco sabe la verdadera historia del faro.
lo que pasó ahí durante los años 70, el centro clandestino de detención, cómo fue una zona bastante pesada. Sí. Y bueno, nuevos proyectos que hay para ese lugar, de por ejemplo poner un centro recreativo, un bar de gin, justamente donde estaban las celdas de detención. Entonces es un poquito lo cuento en la crónica. Claro. Toda la parte que se ve y la parte que no se ve y que se trató de meter un poquito abajo de la alfombra también. Me resultó curioso saber que a veces escribís en los descansos de la rutina del gimnasio. ¿Cómo es eso? Sí. Yo doy clases de danzas y de gimnasia, soy profe. Qué bueno. Y bueno, la literatura me acompaña durante todo el día, ya sea en la vida cotidiana y también en todo lo que uno hace en el día a día. Y bueno, como docente vivimos bastante al día, entonces no nos sobra mucho el tiempo como para sentarnos a escribir con una tacita de café y decir, me tomo 2 horas para crear una historia. No, se escribe cuando se puede. Claro. Entonces hay que robar momentitos en el día para poder darle forma a las historias, pero se puede, siempre se logra. ¿Pero sos de apuntar cosas en el celular o tenés una libretita? ¿Cómo es la...? No, yo escribo en el celular porque es lo que tengo a mano. Claro. Porque por ahí ya en el hecho de... Tiene la idea, tuc, listo. Blog de notas, anoto y después cuando puedo paso en limpio y demás. Pero trato de que sea lo más práctico posible como para aprovechar esos breves momentitos a lo largo del día. Sí, por supuesto que hacer actividad física está bien para todo el mundo, pero digo, qué interesante esto de compatibilizar el esfuerzo intelectual y también el esfuerzo físico, ¿no? Porque Exacto. A veces la idea del escritor reposando durante horas frente a la pantalla o ante la hoja, ¿no? Sí. Yo le encuentro los dos procesos creativos, tanto ponerle para armar una historia o para crear una coreografía, me resultan bastante similares. Pasan por lugares bastante comunes y se compatibilizan muy bien. Mirá qué interesante. ¿Y vos ibas ahí a Ferimar a comprar remeritas y ofertas también, como contás? Por supuesto, sí. Yo vivo y vivía en esa época también muy cerquita de Ferimar, así que era como el paseo obligado de los domingos o de la tardecita después de la playa. Y era un lugar bastante seguro también para ir cuando sos chico, entonces era el paseo, claro. Venías con alguna ganga siempre. Claro. Alguna vez leí, hay un libro sobre Mar del Plata, la noche, el teatro, los años 80, ¿no? Que no me acuerdo el nombre, y decía que Mar del Plata había cambiado mucho a partir de varios episodios trágicos, como por ejemplo la muerte trágica de Olmedo, ¿no? Esa era la hipótesis del libro. ¿Cómo ves a esa Mar del Plata? Por supuesto vos sos más joven, pero digo, ¿cómo ves Mar del Plata? ¿Cómo ha cambiado mucho? ¿Mantiene ese espíritu? Porque uno se imagina a Mar del Plata como un lugar feliz, como dicen, la feliz, pero bueno, el día a día debe tener sus cosas. Mar del Plata tiene 2 caras, una que muestra en verano al turismo y es la que sale en televisión, de la gente contenta paseando en la playa y todos felices, como dice el eslogan. Y después tenemos una Mar del Plata de los otros 10 meses del año, en donde la realidad es otra, ciudad que ha crecido mucho, bastante desbordada, con un crecimiento que no se sostiene por ahí en lo edilicio, y en la programación de la ciudad, que se ha ido de las manos. Muchísima gente, muchísimo tránsito, una ciudad que no está preparada para tanto crecimiento de golpe, con una mentalidad que un poco se quedó también en la época dorada. Entonces cuesta mucho que la ciudad salga adelante. Se intenta, el marplatense lo intenta por todos sus medios, pero es una ciudad que tiene sus lado A en verano, con esa felicidad playera y los espectáculos y el brillo y los colores, y un lado B, que es la Mar del Plata del resto del año, en donde se vive bien dentro de todo porque uno tiene el mar, porque
podés escaparte a la costa a ver un amanecer y sentir las olas sin meter los pies en el agua, y eso es impagable, pero bueno, tiene sus dificultades como toda ciudad grande. Sí, claro, más allá de eso, a mí con la mirada así de porteño, me encanta, me parece una ciudad bellísima, más allá de todo lo que podemos saber o intuir, pero qué linda la traza, esa costanera tan hermosa, ¿no? Y además, bueno, claro, yo decía, está lleno de escritores, y bueno, si ahí nació Soriano, si ahí estuvo Victorio Ocampo, cuánto tiempo pasaba por año ahí, ¿no? Sí. Dejaba su perfume, Está muy linda la Villa Ocampo, yo fui hace poco, está linda, está bien cuidada, ¿eh? Es muy lindo, sí, está bien cuidadito, es un lugar muy, muy bonito. Qué bien, qué bien. ¿A vos te gusta Zambra y Stephen King, dos escritores que son referentes para vos, o no te gusta la palabra referente? Sí, son referentes, me gustan muchos, me saco como un poquito de cada cosa, me gusta también mucho Selva Almada, me encanta esa forma de escribir, de tocar por ahí temas fuertes, pero no del lado del melodrama, sino desde de una prosa un poco más seca y más directa, me gusta mucho. Claro. ¿Qué entendés vos cuando decís literatura seca, ir al hueso? ¿Cómo se explica para una persona que simplemente lee? A mí me gusta como género trabajar el realismo puro y duro, o sea, ir al hueso en ese sentido. Vamos a hablar de lo que pasa a secas, o sea, sin muchas vueltas, sin mucha metáfora, ni un lenguaje muy florido. No, vamos a contar la realidad y vamos a enfrentarnos con esa realidad que nos interpela. Y este libro que estás presentando, La máquina de hacer feliz, ¿cómo se integra, cómo se armó? La máquina de hacer feliz son 16 cuentos que los empecé a escribir en pandemia, más o menos, arrancaron por ahí y fueron unos 2-3 años de escritura y de corrección y de reescritura y de corrección, porque uno es bastante obse. De hecho, creo que me decidí a publicar el libro para dejar de corregirlos, porque si no se iba a ir dando vueltas con los mismos textos. Son 16 cuentos en donde hay un hilo conductor que son personajes buscando la felicidad, de alguna manera u otra. Ya sea por ahí exponiéndose a una situación límite, buscando una mejora económica, tratando de encontrar el amor. Son personajes que buscan la felicidad, pero que de alguna manera no llegan o quedan ahí en el bordecito. Por eso un poco el título engloba a todos los relatos. Si bien es el título del primer cuento, en donde hay un artefacto específicamente y literal, que es la máquina de hacer feliz, ese concepto de una felicidad que por ahí tenemos que producirla, porque no la tenemos, atraviesa a todos los relatos, así que va por ahí un poco la temática. Qué lindo. Y siempre en el género realista. Ajá, perfecto. ¿Cómo se puede conseguir el libro? ¿Cómo es la de la distribución? El libro lo presentamos ayer, sábado 13, tuvimos la presentación. Están en Mar del Plata, en la librería del Gran Pez, y en Buenos Aires está en la librería Caburé, que está en el barrio de San Telmo, que es la librería de la editorial que lo publicó. Y en febrero, aparentemente, vamos a hacer, no tengo la fecha todavía, por ahí después lo voy a estar anunciando en mis redes, vamos a hacer la presentación ahí en la editorial. Así que bueno, se viene presentación en Buenos Aires también. Qué interesante. Recordarnos las redes para seguirte, por favor. Estoy en Instagram, mi Instagram es @AlejandraDabel, así todo junto, con B larga, así que quien quiera seguir un poquito de lo que estamos haciendo, ahí está, y nada, paisajes lindos acá de Mar del Plata, de la costa. Bueno. Hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y mucha suerte con el libro, muy amable. Muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias por comunicarse.
para los escritores es un montón poder hablar de nuestro trabajo y divulgarlo y hacerlo conocer, porque bueno, sabemos que trabajar en el arte es difícil y es todo trabajo pulmón. Así que bueno, estos días y vueltas se agradecen muchísimo. Bueno, gracias a vos. Pasó Alejandra Dabel aquí en Eco de Radio.